Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a las señales de las televisoras públicas que se suman a Canal 44. Le queremos invitar también para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Queremos iniciar este programa haciendo un enlace hasta Ginebra, Suiza, con nuestro compañero Antonio Broto para que nos cuente novedades respecto a lo que informa día con día la Organización Mundial de la Salud, con sede precisamente ahí en Ginebra, Suiza. Antonio, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Aquí en Ginebra, mientras el número de casos globales confirmados por la Organización Mundial de la Salud se aproxima a los 2 millones, la Agencia de las Naciones Unidas vive difíciles momentos a raíz de la decisión por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender la contribución de su país al organismo, valorada en unos 400 o 500 millones de dólares anuales, ya que Washington acusa a la OMS de haber actuado negligentemente en las primeras etapas de esta pandemia. Ante esa decisión, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lamentó la medida de Trump, aunque señaló que espera que ello no impida la lucha global contra el COVID-19, y dio a entender que el organismo buscará formas alternativas de financiación para cubrir este vacío norteamericano. Tedros advirtió a Trump que cuando hay división, el virus se aprovecha de las grietas que se abren entre nosotros, y adelantó que revisará el trabajo realizado por la OMS solo cuando la alarma sanitaria termine, ante las críticas recibidas por parte de Estados Unidos y otros países. Según sus palabras, sin duda se identificarán áreas susceptibles de mejora y habrá lecciones que aprender, pero por ahora nuestro foco es detener el virus y salvar vidas. Los entre 400 y 500 millones de dólares que, según Trump, aporta a su país a la OMS se aproximan a la 10ª parte del presupuesto que el organismo se fija para cada 2 años y que para el bienio 2020 y 2021, antes de que empezara la pandemia, se estableció en 5.840 millones de dólares. El presidente de Estados Unidos acusa a China de haber mentido y escondido a principios de enero que el coronavirus se transmitía de persona a persona y a la hora de estas palabras de China y encubrirla. Ante ello, el director ejecutivo de la OMS para emergencias sanitarias, Mike Ryan, señaló el miércoles que ya el 5 de enero se alertó desde la organización al mundo entero de la aparición del nuevo virus, y durante la semana siguiente se fue informando a los países de lo que se iba investigando. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. El tema de la responsabilidad social, sin duda alguna, ha sido fundamental para frenar o tratar de frenar el avance del coronavirus en el mundo. La infectóloga y experta en salud pública, Marina Casten Monjes, nos habla precisamente sobre la responsabilidad social en tiempos de COVID-19. La responsabilidad social es tratar de seguir las recomendaciones que nos está dando la Secretaría de Salud para evitar o disminuir el número de contagios. Esto es respetar el aislamiento voluntario. Hasta ahorita en nuestro país es aislamiento voluntario. En algunos países se tuvo que hacer toque de queda. Entonces hay que respetar el aislamiento voluntario, hay que respetar todas las normas y procedimientos que nos han estado diciendo. Si vamos a ir a surtir de víveres para nuestro hogar, pues acudir a una sola persona. E inclusive hay que hacer redes de apoyo con los vecinos para si alguien va a ir a comprar, no sé, 2, 3 cosas, pues mejor le damos el dinero a él o a esa persona y que vaya y haga como la compra colectiva de
de algunos vecinos, inclusive de gentes de la tercera edad o gentes que están enfermas de otras patologías, como los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, los inmunosuprimidos, que ya sabemos que son los que son más susceptibles y que en un momento dado se podrían poner más graves si se llegan a enfermar de COVID-19. Entonces, hacer esas redes de apoyo, esa es parte de la responsabilidad social, seguir todas las indicaciones, el uso de cubrebocas, mantener la distancia adecuada, mantenernos en aislamiento. Si bien es cierto, me dicen a mí, ¿usted sí sale? Sí, pero yo salgo de mi casa al trabajo, que es el hospital, y de ahí a mi casa. O sea, no voy y hago visitas sociales, no voy y hago no voy al centro comercial, al cine, claro, sí, o voy y hago reuniones familiares, sí. Responsabilidades sociales es, si vemos que alguno de nuestros vecinos está haciendo una reunión de más de 10 personas, llamar al municipio. Es parte del aislamiento, o sea, estamos en aislamiento, estamos tratando de disminuir el número de contagios y estamos. Obviamente ya la gente está enfadada de estar en sus casas, pero no es momento de hacer fiestas. En fase 3, ¿qué pasa? Se aumenta el número de personas contagiadas. Pero al aumentar el número drásticamente de personas contagiadas, esto es, muchas personas al mismo tiempo enfermas, sabemos que un cierto porcentaje va a estar gravemente enfermo y otro porcentaje, quizás el mayor, va a estar con síntomas leves y pudiera estar en casa. Pero en un momento, tanto leves como graves van a llegar al sistema de salud en el país y puede colapsar estos sistemas. Por eso se están haciendo, la Universidad de Guadalajara tiene, con lo que recién arrancamos, con el call center para que pacientes con sintomatología llamen y entonces se les diga, sí, usted tiene probablemente un COVID, tiene que ir a tomarse la muestra, va al Centro Universitario de Ciencias de la Salud, se toma la muestra y ahí ya nosotros lo derivamos al laboratorio correspondiente, ¿no? Pero si no tuviéramos esa herramienta, que afortunadamente se desarrolló, de repente vendrían muchos casos al mismo tiempo, y pudiera ser que fueran muchos casos graves y que en un momento la capacidad instalada de los hospitales no fuera la suficiente como para poder atenderlos a todos al mismo tiempo. Varios hospitales están reconvertidos. ¿Qué es esto? Porque mucha gente escucha la palabra y no sabe de qué se trata, ¿no? Por ejemplo, hospitales que están acostumbrados a recibir a cualquier tipo de patología, ahorita solamente reciben pacientes COVID, no te reciben de otro tipo de pacientes. Hay otros que seguimos recibiendo pacientes de todas las causas y pacientes con COVID. Hay pacientes que sabemos, pacientes cardiópatas, que en un momento dado van a necesitar una unidad de terapia intensiva, igual que el de COVID. Entonces, ¿qué se pretende con esto? Quizá la población ha estado escuchando que queremos aplanar la curva en Jalisco. Y en general en el país y en el mundo. Esto es que se disminuya el número de contagios y mantener esos contagios, aunque sabemos que van a ser permanentes esos contagios, pero mantenerlos controlados dentro de un cierto límite que no rebase la capacidad instalada de los hospitales. Muchas personas dicen, bueno, ya he estado tanto tiempo en aislamiento y yo hasta ahorita no he conocido a una persona con COVID en el estado. Y bueno, qué bueno que no los conoce, porque solamente en el estado hemos tenido, sí, hasta ayer, 176 personas enfermas de COVID en el estado. ¿Sí? Sabemos, como bien lo dijo el doctor Gatell, que en el país tenemos 5.847 y detrás de ellos, de cada caso confirmado, podemos tener hasta 8 personas que pueden estar enfermas sin saberlo. Esto es, los portadores asintomáticos.
Hacemos contacto hasta la India. Ahí se encuentra nuestro compañero David Asta, él es corresponsal de la agencia EFE y colaborador de este programa. Nos presenta el reporte más actual de lo que acontece en India. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44 desde Nueva Delhi. La India ha extendido su estricto confinamiento hasta el 3 de mayo, mientras los casos de coronavirus siguen creciendo. El país se encuentra bajo severas restricciones desde finales de marzo y, según los últimos datos oficiales, cuenta con más de 11.400 casos detectados y 377 muertos. Por eso el primer ministro indio, Narendra Modi, desveló el martes en un mensaje televisado que los más de 1.300 millones de ciudadanos indios seguirán confinados durante 19 días más. Este miércoles el gobierno ha desvelado las nuevas reglas del confinamiento. Todos los transportes de pasajeros del país van a seguir cerrados, lo mismo que los comercios privados, excepto los más básicos como tiendas de comida o farmacias. Es obligatorio llevar máscara al salir a la calle y también en los centros de trabajo que siguen abiertos, y hay otras restricciones como la prohibición de que más de 20 personas asistan a funerales. Pero a partir del próximo lunes, las estrictas normas podrán ser relajadas en algunas zonas dependiendo de la evolución de los contagios. En el plano económico, las autoridades quieren evitar la paralización total de la economía y de la agricultura en un país en el que más de la mitad de los trabajadores se dedican al campo. Es por eso que el gobierno ha insistido en que el tráfico de mercancías y las actividades agrícolas están libres de las fuertes restricciones. La extensión del confinamiento ha desatado aún más la inquietud entre los más afectados por el parón de la economía. Se trata de millones de jornaleros migrantes que trabajan en las grandes ciudades, pero que proceden del medio rural y que se han visto atrapados sin dinero y en muchos casos sin techo. Varios cientos de estos trabajadores se saltaron las restricciones y protestaron el martes en la ciudad de Bombay en cuanto se conoció la extensión del confinamiento. Reportó desde la India David Asta para el programa Coronavirus la Pandemia. Hacemos nuestra primera pausa, es muy breve, regresamos con mucho más a Coronavirus, la pandemia. Las pandemias suelen clasificarse en 5 etapas. ¿Conoce usted cada una de ellas? ¿En qué consiste? Aquí se lo presentamos. La Organización Mundial de la Salud estableció 5 fases para COVID-19 que dividen los periodos en los que se desarrolla una pandemia. Esto con el objetivo de aconsejar a los países respecto a las medidas que deben de tomar para contenerla y posteriormente recuperarse. Las fases son confirmación, propagación, fin de la primera ola, olas posteriores y fin de la pandemia. La primera fase se trata de la declaración oficial de una pandemia por parte de la OMS, luego de registrar varios brotes de un virus en determinada región y que luego ha comenzado a propagarse a otros países. En el caso del COVID-19, el brote 0 ocurrió en Wuhan, China, donde comenzó a crecer para luego extenderse a países vecinos. La segunda fase se alcanza cuando los brotes ocurren de manera simultánea en varios países y la cepa se extiende por el mundo. La tercera fase establece el fin de la primera ola pandémica, lo que significa que los contagios han parado o disminuido en el lugar donde ocurrió el primer brote, tal como ya sucede con China. Sin embargo, continúa creciendo en otros países. A nivel mundial, la pandemia del COVID-19 se ubica actualmente en la fase 3, ya que el epicentro se ha reubicado a Estados Unidos, Italia y España, mientras avanza de manera exponencial en Latinoamérica. La tercera fase también implica el mayor número de contagios en poco tiempo, alcanzando su pico, por lo que los países endurecen las medidas para contener la propagación del virus, declarando cuarentena y cierre de fronteras. Sin embargo, tras alcanzar el pico, los casos comienzan a descender gradualmente. Una vez que esto sucede, se alcanza la fase 4, durante la cual se mantiene la vigilancia y se mide el impacto que ha tenido la pandemia. La última fase es la quinta, el fin de la pandemia, que es declarada por la OMS. Basándose en pandemias anteriores, el organismo internacional señala que esta fase podría alcanzarse después de 2 o 3 años del primer brote, informó Rocío López Fonseca.
Nos trasladamos al norte del continente americano, específicamente a Canadá, donde nuestra compañera Silvia Méndez nos reporta sobre lo que está sucediendo ahí en este país. Silvia, te saludamos y te escuchamos. Hola Belén, ¿cómo están amigos de Canal 44? Aquí una perspectiva acerca de lo que ocurre en Canadá. El primer ministro Justin Trudeau no está dispuesto a tomar partido en el debate entre la Organización Mundial de la Salud y el presidente de Estados Unidos Donald Trump acerca del manejo de la crisis del COVID-19. Con más de 1,000 muertos registrados a la fecha, la pandemia en Canadá ha tensado la economía nacional y los sistemas de salud, por lo que Trudeau asegura que pasarán semanas más antes de que el gobierno pueda considerar seriamente reducir las restricciones de salud pública destinadas a frenar la pandemia. El país tiene a la fecha más de 27,000 casos confirmados y de acuerdo con Health Canada, que es el Ministerio de Salud, un 90% de estos casos son adultos mayores. Así que Ontario, Alberta y Quebec, entre otras provincias, han iniciado programas de atención a los hogares para seniors. Ontario, por ejemplo, emitió una orden de emergencia que prohíbe a los empleados trabajar en más de un asilo, en tanto que en Quebec el gobierno de François Legault lanzó una campaña para mitigar la escala crónica del personal médico. Ha solicitado voluntarios con conocimientos médicos y de salud para trabajar en asilos y hospitales. En otras cosas, en el orden económico, Ottawa destinará más de 30,000 millones de dólares para ayudar a los canadienses y sus empresas que se enfrentan a dificultades, esto como consecuencia de la pandemia. Cabe destacar que en Canadá, pues aquí reconocieron la contribución de los trabajadores agrícolas temporales mexicanos y ya comenzaron a llegar esta semana los primeros grupos de trabajadores, principalmente a las provincias de Columbia Británica, Quebec y Ontario. Los trabajadores deberán permanecer aislados 14 días antes de comenzar a trabajar en las granjas. Sus estancias y sus comidas serán cubiertas por el gobierno en hoteles cercanos a los aeropuertos. Y pues este aislamiento social ha hecho que los canadienses se pongan creativos. Por ejemplo, en Winnipeg, Tyler Walsh, un experto en marketing digital, decidió recrear las conferencias de prensa matutinas de Justin Trudeau en Lego, mientras que una familia en Ontario, aburrida por el aislamiento, decidió visitar Springfield. Joel Sutherland y su familia decidieron hacer un video que se ha vuelto viral. Y en el Yukon, Gurdeep Pandher, un profesor de Bhangra, que es el baile tradicional de la India, y Jordan Linsens, un maestro de gaita clásica, unieron fuerzas para crear un video musical que es toda una sensación y muestra la diversidad canadiense. Desde Toronto, Ontario, Canadá, informó Silvia Méndez. Como le explicábamos anteriormente, una de las fases que contienen las pandemias es la fase 3, donde los contagios son ya prácticamente indiscriminados, generalizados, y es cuando se suelen saturar los servicios de salud en las diferentes ciudades, en los diferentes países que enfrentan alguna enfermedad. La epidemióloga en salud pública, Marina Castens, nos explica por qué es importante tomar medidas previas para que la fase 3 o la fase de contagios generalizados no sea tan impactante. Las medidas principales que, si bien te recuerdas, era la higiene de manos, el estornudo y el acceso de tos de etiqueta, esto es, llevándonos el pliegue del codo a la boca, el no saludarnos de beso, el no saludarnos de abrazo. Creo que el no saludarnos de beso y abrazo está funcionando. Creo que el de la sana distancia, como que a veces se nos olvida y nos acercamos de más. Hay que recordar que debemos de estar a más de 1,5 metros de distancia una persona y otra. Más o menos se está respetando, aunque podemos ver en algunas instituciones bancarias que en las líneas de fila para entrar a los bancos está completamente demasiado juntas las personas, ¿no? Entonces, por más que uno ahí quiere incidir en el respeto de la distancia, luego dicen que luego se les meten en la fila, ¿no? Entonces, pero lo que hay que insistir es en la higiene de manos, que a veces se nos olvida. Mucha gente se va a grados extremos de estar lavándose las manos con cloro. No hay necesidad de lavárselas con cloro. El simple lavado con agua y jabón es suficiente, solamente que hay que hacerlo más o menos durante 20 segundos.
y hacerlo de manera correcta, esto es, ya sabemos, frotar primero las palmas, los dorsos, los pliegues interdigitales, tallarnos también esta parte de aquí, los nudillos, ¿sí? Y tallarnos también el dedo pulgar y las muñecas, ¿sí? Si no tenemos agua y jabón, esto es cuando andamos en la calle, bueno, echar mano de nuestras botellitas de gel alcoholado y estarlo haciendo frecuentemente. El gel, no sé si se puede ver, es transparente, con olor a alcohol, no debe tener algún otro aromatizante. Y bueno, ahorita ya estamos teniendo la indicación sobre todo de utilizar cubrebocas en espacios abiertos y en espacios cerrados también, sobre todo cuando nos subimos al servicio de transporte o cuando vamos a estar en un lugar donde vamos a confluir con bastantes personas como los supermercados. Esto es un cubrebocas normal, un cubrebocas, es más, me permití traer estos ya son cubrebocas quirúrgicos. Hay otros más delgaditos, también los pueden utilizar. Se está invitando a la gente a que haga sus cubrebocas de tela. El chiste es traer un cubrebocas bien colocado, ¿sí? Esto es un cubrebocas bien colocado. Si bien es cierto, está mal el nombre, estos son mascarillas, porque todo el mundo dice, es que es un cubrebocas y nomás me tapo la boca. No, el cubrebocas debe también tapar perfectamente bien la nariz. Me voy a permitir ponerme esta mascarilla para poderles explicar. Este tipo de mascarillas traen en la parte superior que va hacia la nariz, trae una barrita metálica, que esa barrita nos va a servir, y es muy flexible, nos va a servir para moldear el cubrebocas en todo el macizo facial, en todos los huesos, para que no permita la entrada de aire por la parte de arriba del cubrebocas. Si no lo traemos así, no nos está confiriendo la protección que requerimos. Este tipo de mascarillas, que son respiradores, no se llaman mascarillas, se llaman respiradores. He visto a muchas personas usarlas en los supermercados. Estas, por favor, déjenoslas para el personal médico y paramédico que estamos atendiendo, a sus familiares, a toda la gente que está acudiendo a los hospitales, porque estas son de uso médico exclusivamente, ¿sí? No es nada cómodo usarlas. A veces se andan asfixiando con este tipo de cubrebocas. Esto es muy complicado de usar. Hay indicaciones precisas para usarlas y a veces ni siquiera las traen bien colocadas. He visto muchas personas que traen esta barra metálica hacia la barbilla, esto va hacia la nariz, las traen ya dañadas las mascarillas. Si tú te fijas, esta está íntegra, ¿sí? No está presionada, no está apachurrada, no está doblada. Hay gente que para acomodarse la mascarilla la pellizca, y al pellizcar la mascarilla, esa mascarilla se le fracturan las fibras y pierde la efectividad. Entonces, estas mascarillas son solamente para personal médico y paramédico que va a estar atendiendo a la población en hospitales. Me ha tocado ver personas que traen guantes, pero no traen cubrebocas. Y es cierto, o sea, si vamos a tocar superficies contaminadas, pues es bien fácil que nos llevemos nuestras manos contaminadas a la cara. Pero si no traemos un cubrebocas, el virus puede introducírsenos por la boca, por la nariz, inclusive por los ojos, ¿sí? Entonces, ¿qué les invito yo? Utilicen un cubrebocas normal, de tela, hecho en casa si quieren, o un cubrebocas no quirúrgico, porque se trae triple capa y eso es solamente, por eso se llaman quirúrgicos, son para salas de operaciones. Un cubrebocas normal, sencillo, ese nos va a servir mucho. Pero si vamos a ir a un supermercado, que es donde estamos denominando ya como zonas rojas, que son zonas donde puede haber una alta transmisibilidad,
Ahí sí también tendremos que usar lentes. Entramos a fase 3 cuando las medidas preventivas se relajan y la sociedad empieza a aflojar porque ya no quiere estar en el aislamiento voluntario, no se está higienizando y sanitizando las manos, no sanitiza sus zapatos cuando llega de la calle al entrar a su hogar, y entonces empieza a haber un número creciente de casos. Esto es, de ese número creciente, un cierto porcentaje va a requerir soporte hospitalario, soporte ventilatorio, soporte de terapia intensiva, y bueno, esos recursos son limitados. Entonces, de acuerdo a la capacidad instalada de los hospitales, es la capacidad de respuesta que tiene. Entonces, por eso se ha hablado tanto en Jalisco de querer aplanar la curva. Esto es, que sí haya presencia de casos, pero que estos sean poquitos, y conforme se vayan recuperando, vayan llegando los nuevos que van requiriendo para poder solventar esta situación y poderlos atender de manera adecuada a todos y cada uno de ellos. Lo vimos en Italia, ellos entraron en fase de aislamiento voluntario, que después se hizo toque de queda, ya fue orden militar, entraron demasiado tarde. Obviamente también no debemos dejar de lado la constitución poblacional de ese país, que básicamente eran personas de la tercera edad, ya con comorbilidades como hipertensión, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, que entonces está mermada su sistema inmunológico, y por ende, pues más fácilmente les atacó el COVID. Jorge Largo Loaiza, nuestro compañero en Ecuador, corresponsal también del diario El Correo en este país, nos reporta sobre lo que hoy por hoy está enfrentando esta nación, uno de los países más golpeados, hay que decirlo, por COVID-19 en América Latina. Te escuchamos, Jorge, adelante con la información. El país se encuentra en un sistema de control denominado semáforo rojo, por lo que las decisiones en provincias continúan vigentes. El día de hoy, estimada Belén, un análisis de la situación que viven otras provincias importantes de mi país. Guayas sigue siendo la provincia con el mayor número de casos, 5.395, que representa el 71.7% del total. Le sigue Pichincha con 634 casos, Los Ríos con 239 casos, Manabí con 215 casos, Azuay con 182 casos, El Oro con 160 casos y Cañar, que ya llegó a los 100 casos. Es importante ir destacando que de los 634 casos confirmados en Pichincha, 586 se encuentran en la capital de los ecuatorianos, Quito. Manabí, provincia que sufrió el terremoto el 16 de abril del 2016, registran 215 casos confirmados y se encuentra considerada como una de las provincias con contagio comunitario. En Azuay se reportan 182 casos positivos, siendo Cuenca la más afectada con 162 casos. Al sur del país, límite con Perú, se encuentra la provincia del Oro. Según cifras oficiales, es la segunda con más muertes por COVID-19, alcanzando los 34. Los cantones con mayor número de contagios es Machala y Santa Rosa. Lamentablemente esta provincia está siendo afectada por esta pandemia y hemos visto también ya la movilización de las Fuerzas Armadas peruanas en el límite con nuestro país, cerrando todas las fronteras y pasos ilegales para evitar que otros ciudadanos puedan cruzarse al hermano país del Perú. Este es un breve mapeo de las zonas más afectadas en nuestro país, donde las autoridades locales, al igual que el resto de provincias, se han sumado al accionar del gobierno nacional con el aporte a médicos, equipos de protección, colocación de puntos de fumigación, sanitización en sectores estratégicos, control y cumplimiento de las medidas adoptadas por el Comité de Emergencias Nacional, la dotación de raciones alimenticias, entre otras acciones que sirven para contener el coronavirus. Y finalmente, Belén, pues el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, aseguró este lunes que espera que en el corto plazo, no precisó una proyección, llegar al pico de la curva de contagios de coronavirus para que los casos empiecen a descender. Esto se lograría con las medidas de aislamiento y restricción de movilidad.
Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con mucho más a Coronavirus, la pandemia. A la par que el mundo ha tenido que enfrentar esta crisis sanitaria por COVID-19, también ha tenido que hacerlo en el ámbito económico, financiero, donde los estragos ya comienzan a sentirse. Algunos expertos consideran que la magnitud del impacto económico será proporcional a el que se ha registrado hoy en el ámbito sanitario, y esto se reflejará en cada uno de los países de manera diferenciada. Entre los países que tendrán una mayor contracción en su economía este 2020 están los que presentan más casos de contagios por COVID-19. El Fondo Monetario Internacional llamó a la crisis el gran confinamiento. El organismo internacional prevé que la economía mundial se contraiga hasta menos 3% en promedio. La caída estimada por país es la siguiente: Italia 9.1%, España 8%, Francia 7.2%, Estados Unidos 5.9%, América Latina 5.2% y México 6.6%. Desde 2019 ya había descontento social en las economías de Latinoamérica. El Banco Mundial destaca las manifestaciones que hubo en Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Haití, Honduras, Paraguay, Nicaragua y Venezuela. En el documento La economía en los tiempos del COVID-19, el organismo internacional explica que fueron años de lento crecimiento y ajustes fiscales dolorosos que forzaron la capacidad de la población para hacerles frente. Habla Martín Rama, economista jefe para América Latina del Banco Mundial. El informe empieza por constatar que después de varios años de crecimiento deslucido, en este momento la economía de América Latina y el Caribe está entrando en una fase de extrema dificultad. Desde el año pasado tuvimos primero una serie de episodios de descontento social y de tensión, luego más recientemente un shock petrolero que sin duda va a favorecer a los países importadores de petróleo, pero para otros va a ser una gran dificultad, y más recientemente, obviamente, la epidemia de COVID-19. En tanto, el G20, que representa las principales economías, determinó la suspensión de pagos de deuda que beneficiaría a 76 países en pobreza, informó Elizabeth Ortiz. Nuestro compañero Edgar Olivares está en Dallas, Texas, y desde ahí nos reporta cuál es la situación que hoy por hoy se vive en esta ciudad. Edgar, te saludamos y te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal, Belén? Te saludo con mucho gusto desde la ciudad de Dallas, al norte de Texas. En este estado superan ya los 16,000 infectados por coronavirus, con 383 muertos, y en total se han hecho las pruebas a 151,800 personas. El condado más afectado sigue siendo Harris, que comprende la ciudad de Houston, mientras que en segundo lugar se ubica el condado Dallas. El gobierno federal trabaja de la mano con los gobernadores para analizar cómo y cuándo se estarán reabriendo algunas actividades económicas en las próximas semanas. Es decir, a Estados Unidos le urge ir abriendo poco a poco el país. En el caso de Texas, el gobernador Greg Abbott espera firmar ya una orden ejecutiva este viernes para fijar los lineamientos de cuáles serán las actividades que puedan comenzar a reabrir, y además en esa misma orden ejecutiva se establecerían ya las fechas. Lo cierto es que, a pesar del gran tamaño que tiene Texas y de los más de 24 millones de habitantes, los casos no se han disparado de manera tan impresionante como en otros estados, por ejemplo, California, Nueva York o Nueva Jersey, en la costa este de Estados Unidos, en estos dos últimos estados, donde es el foco más importante de la pandemia. El gobernador Abbott aseguró que su principal trabajo será reabrir algunas actividades económicas, pero a su vez cuidar la salud de las personas en este proceso, por lo que desea encontrar la fórmula adecuada
para lograrlo. El presidente Donald Trump, por su parte, quiere abrir la economía lo antes posible porque sostiene que muchas personas incluso morirán por suicidios o por la ansiedad al no tener empleo y mantenerse en la inactividad económica. Y bueno, como se ha comentado ampliamente, la otra cara de la moneda, sin duda, de esta pandemia es la crisis económica que conlleva. El estado de Texas ha pagado más a 1 millón de personas, a más de 1 millón de personas, les ha pagado por el tema del desempleo debido al cierre de negocios por el coronavirus. Les mando un abrazo, hasta aquí mi comentario, Belén, amigos de Canal 44, un saludo desde el estado de Texas. Esta semana tuvimos oportunidad de analizar el fenómeno económico-financiero que ha dejado esta pandemia de COVID-19. Algunas de las medidas por las que han optado diversos países en el mundo es el endeudamiento. El especialista en ciencias contables y financieras, Antonio Sánchez Sierra, nos explica cuáles son las consecuencias que esto traerá para la economía mundial. Ya el gobierno de Estados Unidos autorizó el gasto en deuda más grande de toda su historia, 2,2 billones de dólares, o sea, $1 millón de dólares, es una cantidad estratosférica, y sobre todo en el gobierno de Trump les está asignando directamente a los ciudadanos $1,200 a través de las cuentas del IRS, es decir, el sistema tributario norteamericano, y los fondos de $5,000, $10,000, $15,000 y hasta $25,000 mensuales, pero todavía están soportándose en el Congreso de los Estados Unidos para aprobar la totalidad de esa deuda. Recordemos que al igual que en los sistemas federales, pues depende de 2 cámaras. Una de las cámaras obviamente ya lo autoriza, pero la otra cámara todavía tiene serias dudas. Por ejemplo, algo que les han cuestionado mucho a Trump es que él básicamente está otorgándoles apoyo a la industria petrolera norteamericana, lo cual pues contrasta mucho con una situación actual donde lo que se busca, aprovechando, sacarle algo de beneficio a esta pandemia, es que se renueven y se vayan hacia las energías limpias, no a las energías fósiles. Y esto es reactivar, cuando acabe esta pandemia, las cuestiones medioambientales y económicas. Claro. Es eso, para muchos periodistas y para muchos especialistas norteamericanos lo ven como inconcebible. ¿De dónde más echan mano de recursos económicos? Pues básicamente los contribuyentes, porque las deudas soberanas que se recurren los países a través de emisión de bonos de deuda, warrants o cualquier instrumento financiero, pues básicamente el soporte lo otorga tanto la Reserva Federal de los Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, el Banco Mundial, pero son deudas donde los gobiernos van a tener que reestructurar sus presupuestos para asignar una partida especial para el pago de deuda externa. Nosotros, o acaso el referente de México, el referente de Brasil, que siempre han tenido deuda externa, pues es normal hasta cierto punto, pero lo que sí se está viendo en Estados Unidos, que para muchos ciudadanos no lo entienden todavía, que su moneda se está depreciando frente a las monedas europeas, y ya ha ocurrido casos de que por internet aparecían un precio y al día siguiente le subieron el costo, y algunos ciudadanos se preguntaban por qué. Bueno, pues que también ya empezaron procesos de devaluación y de reajuste de las monedas. El caso del peso mexicano como referente, de encontrarse a 19.75 paridad peso dólar, en estos momentos sube hasta 25.73, vuelve a tener un ajuste, pero es lo que está ocurriendo. Esos reajustes es la paridad y son los crecimientos o contracciones de deuda financieras y de movilidad de capitales. Y ahorita lo que sí estamos viendo es que todos los países, los más desarrollados, van a tener que echar, pues ahora sí, mano de deuda pública. Y ponemos el caso de Alemania, que ya lo habíamos comentado. Alemania, 600,000 millones de euros para reactivar su deuda, 157,000 millones extras para reincentivar parte de su planta productiva PYME, pero lo que llama más la atención, y es el país que ha corrido más riesgos en apostarle a la deuda, es básicamente que sus industrias más estratégicas tienen autorizado deuda ilimitada.
El gobierno está sirviendo de aval. Entonces, bajo ese parámetro que genera mucha más confianza y son los que van a traer capitales, ahora sí, para soportar y apalancar el desarrollo de esos países. Ahora hay que recordar que Alemania, a diferencia de los países de América Latina, tienen más experiencia. Ellos y los japoneses, recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, reestructuraron y se convirtieron en los principales motores económicos de sus regiones. Alemania, pues sabemos y tenemos hasta cierto punto y la seguridad de que su deuda la van a manejar concienzuda y sabiamente, pero países de América Latina no tienen ese aval, no tienen ese soporte y van a sufrir bastante simplemente para que el Fondo Monetario Internacional les otorgue las líneas de crédito. El caso México tiene autorizada una línea de crédito de 61 mil millones de dólares. El presidente ha dicho que no quiere recurrir a deuda, pero tiene ahorita ya problemas. Está caída la recaudación de impuestos sobre la renta, está caída la recaudación de IVA, está en término ahorita de su cierre de ejercicio fiscal y los recursos no están fluyendo porque la economía mexicana va sobre el flujo directo diario de los recursos económicos que se generan al día. Vamos ahora hasta Tailandia. Ahí se encuentra nuestro compañero Ramón Abarca. Él es corresponsal de la agencia EFE. Ramón, cuéntanos cómo se enfrenta hoy por hoy la situación de COVID-19 ahí en Tailandia. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Tailandia ha registrado un total de 2.700 casos. Este viernes las autoridades han revelado 28 nuevos contagios, una cifra muy similar a la del resto de los días de esta semana. En el país asiático las muertes por el coronavirus ascienden a 48. La última ha sido registrada este viernes, una mujer de 47 años con diabetes e hipertensión. En un primer momento, cuando el brote se desató a principios de año, Tailandia fue el país que registró más contagios fuera de China. Sin embargo, las cifras se han mantenido bajo control. El gobierno fue cerrado de manera paulatina gimnasios, polideportivos, piscinas, bares, centros comerciales, restaurantes. En este momento está vigente un toque de queda en Bangkok por el que nadie puede salir a la calle entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana. Además, desde la semana pasada se ha impuesto la prohibición de vender alcohol, coincidiendo con las celebraciones del Año Nuevo Budista. Tailandia permanece, además, con sus fronteras cerradas y sin prácticamente tráfico aéreo hasta finales de abril. Se han prohibido los vuelos comerciales y solo se permite aterrizar en el país a vuelos de repatriación, militares o diplomáticos. La principal preocupación en este momento son las consecuencias que puede tener en la economía, sobre todo la de subsistencia y en el importante sector del turismo, del que depende una parte importante de los ingresos del país asiático. Reportó desde Tailandia para el programa Coronavirus, la pandemia, Ramón Abarca. Hacemos una pausa muy breve. Regresamos con más. En medio de la zozobra que ha dejado tras de sí esta pandemia de coronavirus en el mundo, hay algunas señales de aliento, al menos en el continente americano. Esta semana hablábamos con algunos de los corresponsales en países de Sudamérica y nos decían que hay algunas regiones donde poco a poco ya comienza a verse el aplanamiento de la famosa curva que permitirá a los países regresar poco a poco a la normalidad. Es el caso de Colombia, donde nuestro compañero Oscar Gerardo Hernández, director de informativos Oriente Noticias en Bucaramanga, nos decía precisamente cómo el hecho de que la población haya reaccionado a tiempo, de que se hayan aplicado también algunas medidas un poco más severas y estructuradas, ha permitido que hoy por hoy se comiencen a ver ya las primeras señales de que van por la ruta correcta. Oscar Gerardo Hernández, te saludamos y te escuchamos. La situación acá en Colombia, digamos que con el paso de los días, tratamos como de sobrellevar lo que va aconteciendo. Esto contado en cifras, por lo menos en nuestro país, tenemos en estos momentos 3.233 personas con COVID-19, 3.233, se han presentado 144 muertes y tenemos 550 recuperados. ¿Qué quiere decir todo esto?
que por fortuna en las últimas alocuciones presidenciales del mandatario Iván Duque, él ha asegurado que en estos momentos se está empezando a aplanar un poco esta línea de acuerdo a las cifras, porque es que son 3 veces más los recuperados que las víctimas que tenemos en nuestro país. Y aquí en la información por lo menos que estamos manejando, se tiene que Bogotá, la capital de la República, es una de las regiones en donde más se tiene personas con COVID-19. Estamos hablando que solo Bogotá presenta 1.323 de las 3.233 personas con COVID. Aquí donde nos encontramos nosotros, en el departamento de Santander, tenemos 33 casos y 57 más en departamentos vecinos, como lo es norte de Santander. Hay otras regiones como Antioquia y otras regiones también como Valle del Cauca, donde también están tratando de llevar toda esta situación. Pero Belén, pues las cifras, digamos, acá en Colombia son algo alentadoras. El presidente ha tomado unas buenas medidas, mirándolo desde el punto de vista de aislamiento, mirándolo desde el punto de vista que se ubicaron unas normas en todo el país de sí o sí se tenían que cumplir, y yo creo que esto ha sido bueno para nuestro país. Por ejemplo, funciona el pico y cédula en algunas partes. Solamente el último dígito de tu cédula, ese día puedes salir a hacer mercado, a hacer transacciones bancarias, a hacer vueltas, y también funciona en otras regiones, debido a la gran cantidad de personas, el pico y género. Entonces tiene que coincidir el último dígito y también el género para poder salir de su casa. Es más o menos la situación que tenemos aquí en Colombia, Belén. Uruguay es otro de los países en Sudamérica donde también ya comienzan a verse algunas señales positivas. Nuestra compañera Rosina Mayarini, desde Montevideo, Uruguay, así nos reportaba. Adelante, Rosina. Lo que hizo el gobierno, Belén, fue declarar en principio la emergencia sanitaria para evitar la propagación de la enfermedad. Entonces, las primeras medidas fueron suspender las clases en todas las ramas de la educación, se suspendieron los espectáculos, se cerraron parcialmente las fronteras. Lo que hace el gobierno es un llamado a un distanciamiento social responsable. En principio hubo mucha gente que pidió que se estableciera la cuarentena obligatoria, pero luego al ver la respuesta de la población que se ha adherido de una forma notable al pedido de las autoridades de estas medidas, se fueron dando cuenta, la gente que reclamaba, de que no era necesario ir a esa cuarentena obligatoria, además por un tema que tiene que ver con lo económico y con lo social, y es que hay mucha gente que realmente, a pesar de esta crisis sanitaria, necesitaba salir a trabajar. De todas formas, te cuento que esta semana retomó la actividad el sector de la construcción, luego de elaborar un protocolo sumamente exigente entre todas las partes. De esta forma, más de 45.000 personas del sector ya han salido a trabajar, y hasta ahora desde ese sector, desde el sindicato de la construcción, se dice que se está cumpliendo prácticamente en todo el país con los detalles del protocolo. Y un desafío muy importante que se le viene a nuestro país se va a realizar la semana que viene, cuando el próximo miércoles vuelvan a clase 500 escuelas del ámbito rural. Esto también generó algún tipo de cuestionamiento y de preocupación, sobre todo por parte de los gremios de la educación, pero otra vez hubo un trabajo conjunto, se convocó a los gremios y se está haciendo en este momento un protocolo para asegurarle a los alumnos, a las alumnas, a los docentes y a los funcionarios de la educación de esas escuelas de las zonas rurales que van a estar dadas las condiciones en los centros educativos. Y también ha habido algo muy importante, Belén, que ha sido el aporte de nuestra comunidad científica, que salieron a realizar kits de diagnósticos, que también salieron a realizar un estudio muy importante sobre la genómica del coronavirus en nuestro país, eso por parte del Instituto Pasteur, de la Facultad de Ciencias y del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Es decir, se está trabajando de una forma conjunta, la población está atendiendo la solicitud de no salir. Obviamente que a veces cuando hay fin de semana muy lindos y soleados, algunos se sienten tentados a la necesidad de salir, pero de diversas formas, entre campañas de comunicación y también con la presencia en algunos puntos del Ministerio del Interior, se le está haciendo entender a la gente que hay que quedarse en casa y de esa forma poder ir bajando la curva.
El fenómeno económico-financiero que analizábamos esta semana presenta diferentes frentes. Uno de ellos es la responsabilidad empresarial. ¿Qué tanto han respondido de manera adecuada y con ética los empresarios en este tiempo de emergencia? El experto en ciencias contables y financieras, Antonio Sánchez Sierra, nos respondía a este cuestionamiento. Cuando ocurren estos problemas, quien establece la disciplina fiscal que deben de manejar los países, es el Fondo Monetario Internacional, y parte de esa disciplina es devaluar su moneda y ajustarla a las reservas que soportan verdaderamente el valor de su moneda. Porque muchos países, ¿qué hacían? Pues imprimían papel, pero el papel tiene que estar soportado en esas reservas y no se tiene. Entonces, espero que no se cometa en América Latina el error de querer imprimir más papel, porque de acuerdo al algoritmo de crecimiento de la economía es lo que se tiene que imprimir en papel moneda o en moneda. Entonces, en este caso, lo que se tiene que recurrir en esos préstamos, pues van a ser directamente del Fondo Monetario, pero he escuchado a varios especialistas y teóricos financieros y también del Banco Mundial que sugieren que se tienen que hacer estrategias por zona, por país y por bloque, porque esto nunca ha ocurrido en la historia, que todos los países van a ocupar ayuda, salvo el grupo de los 20, el grupo G7, que son los que tienen y acaparan casi todos los fondos o la captación de inversiones hacia el mundo, pues ellos son los que tendrán que dictar los parámetros y exigirle a los países que van a recibir esos préstamos los nuevos parámetros. Va a haber nuevos paradigmas en la economía, en las cuestiones financieras y en el sector empresarial va a haber un nuevo orden, porque también los países van a ocupar recursos fiscales y ahorita, por ejemplo, que se estaba manejando las estrategias de BEPS, de cuidar que no erosionen las bases fiscales, va a haber un mayor control sobre esas multinacionales, porque ahorita, en la actualidad, las grandes evasiones fiscales que han existido están afectando a todas las naciones. Entonces, sí viene un nuevo cambio, sí vienen también políticas que se les van a dictar desde los entes financieros internacionales a los países y sobre todo a los de América Latina, desafortunadamente, que son países en vías de desarrollo y que no tienen consigo todos los recursos ni económicos, ni financieros, ni empresariales, y sobre todo su recaudación fiscal es muy baja. En estos momentos la prioridad va a ser enfocarlo al gasto de salud y al gasto preventivo, descuidando otras áreas que necesariamente tendrán que reactivarlas. ¿Y de dónde y con qué? Pues con préstamos, con deuda, con empréstitos, no hay de otra. La cuestión ética empresarial es un fenómeno que se está investigando casi en todos los países de OCDE. Nosotros participamos en parte de estas investigaciones de ética y efectivamente la ética es hacer lo correcto desde el punto de vista financiero y dejar de ganar, no perder, pero compartir esa riqueza, compartir esa responsabilidad social empresarial con todos sus trabajadores, esto es, no despedirlos. Es el caso del modelo italiano, que ha sido de la nación europea más golpeada por el coronavirus. Su presidente Conte, su primer ministro Giuseppe Conte, lo que está haciendo es básicamente un plan de responsabilidad ética y social, tanto del Estado como de los empresarios, de no despedir un solo trabajador. Pero obviamente tiene que haber también una corresponsabilidad ética del trabajador, de estar consciente que no puede percibir esas cantidades salariales como si estuviera trabajando normalmente, porque solo bajo el parámetro financiero el que trabaja gana, si no trabaja, ¿cómo se genera? Pero también ahí es donde entra la ética, es una cuestión que no es responsable el trabajador, no es responsable el empresario, pero comparten esa responsabilidad en tres partes: el Estado, la empresa y los trabajadores. Desafortunadamente, nuestros países de América Latina se rige sobre principios de costumbre empresarial, que el que no trabaja no te paga. ¿Qué ha ocurrido? Que muchas empresas, aprovechando esa coyuntura, ¿qué es lo que hacen? Simplemente suspenden la relación con el trabajador y le dicen: ya no te puedo contratar porque tengo una crisis, y el Estado, por más instrumentos jurídicos que tenga para coaccionar,
sencillamente esos capitales se mueven hacia otro país. Así de sencillo. Y esto es lo que nos va a afectar bastante. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? De las recomendaciones que hemos hecho en conferencias, hace unos días que tuvimos una conferencia con Colombia, les estamos sugiriendo que los estados ahora sí le generen estímulos fiscales al empresario, difiriendo el pago de impuestos y difiriendo también las aportaciones de seguridad social. Entendemos que el Estado ocupa esos recursos, pero también aquí es hacer lo correcto para preservar las fuentes de empleo y tener una visión en los siguientes 2 años, que es el punto de reactivación financiera del sector empresarial. El empresario latinoamericano generalmente busca abaratar los costos, pero en este caso también abaratar el costo es despedir a la gente, pero también requiere a la gente para cuando se reactive el ciclo económico. Entonces, la regla básica financiera es aminorar los costos para dejar un margen de supervivencia y un margen de flujo directo para cubrir en ese flujo directo impuestos y aportaciones de seguridad social que lo requieren los gobiernos para reinvertir ahora sí en la seguridad social y en la seguridad sanitaria que requieren los países. Hasta aquí hemos llegado con esta emisión especial de Coronavirus, la pandemia. Le queremos agradecer que nos haya acompañado y también le queremos invitar para que nos sintonice en la siguiente emisión. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.